Cuando terminé de ver Shingeki no Kyojin por primera vez, le pregunté a mis amigos que cuáles eran esos personajes que le habían llamado más la atención, y la mayoría de ellos me mencionaba al trío protagónico. Algunos me decían que Armin, por su gran inteligencia, Mikasa, por ser básicamente una guerrera Ackerman, o incluso el propio protagonista Eren. Pero yo siempre sentí que había un personaje que me llamaba mucho la atención, un personaje que estaba sumido en un rincón de sombras y que todo el mundo odiaba, e incluso nadie se atrevía a mencionar, y ese era Floch. Este personaje comenzó como un simple recluta sin ningún tipo de valor en el universo de Shingeki no Kyojin, pero los azares del destino le llevaron a convertirse en el líder de una causa revolucionaria para salvar a la isla de Paradis de todo el ataque mundial. Por eso en este vídeo te explicaré los 4 motivos que nadie se ha atrevido a mencionar en internet, por los cuales Floch es un personaje escrito de una forma sublime, más allá de que puedas estar de acuerdo o no con su ideología y con el camino que le llevó a sumirse en la oscuridad. Quédate hasta el final porque créeme, te vas a sorprender en más de un punto. Vamos allá. Lo primero que debemos analizar de Floch para entender a este personaje es que si ha perdido empatía por la vida humana y ve a la mayoría de soldados como meras herramientas para conseguir su fin, e incluso puede que pudiera tener algún trastorno como la psicopatía o la sociopatía, esto es algo que el personaje no tenía de base. Es decir, la primera vez que se te introduce a Floch es un personaje completamente opuesto al que acaba siendo. Con esto te quiero decir que Floch es un personaje con realismo en su desarrollo, porque la primera vez que lo vemos es simplemente un recluta cobarde, que incluso vacila sin saber lo que es realmente enfrentarse a un titán, como vemos en esa famosa escena del comedor, donde vemos a Yang, Sasha y compañía, que ya han tenido que incluso matar a humanos, y ven a un Floch que no se entera de la película, que parece estar en su primer año de carrera, diciendo tonterías cuando no sabe nada del mundo exterior. Pero la pluma de Isayama, tan afilada como caprichosa, no tardaría en poner a este personaje contra las cuerdas para darle una auténtica lección de vida, ya que la Legión de Reconocimiento no tardaría mucho tiempo después de esa escena en ser trasladada al distrito de Shiganshina para tener una auténtica pelea mortal. Esto nos lleva directamente a la escena en la que el titán bestia tiene completamente acorralado al bando de Erwin. Recordemos que la única protección que tenía era unas casitas completamente deterioradas que en cuanto el titán bestia lanzase 2 o 3 tandas de piedrazos se iban a desmoronar por completo y los reclutas quedarían completamente expuestos. Justo aquí ocurre el pic de desarrollo de Floch, y es que cuando Erwin está a punto de dar su discurso, de hecho lo está dando en el mismo momento, Floch le pregunta y le cuestiona al comandante que por qué seguir sus órdenes, que por qué no huir simplemente sabiendo perfectamente que el titán bestia los va a matar sí o sí, cumplan la misión o simplemente decidan huir. A lo que se refiere Floch es que han llegado a un punto de retorno tal en el que este soldado ya no podría ser ni siquiera juzgado por insubordinación o algo así, ya que no va a quedar nadie vivo de ese ataque suicida. Pero entonces Erwin se lanza con el mayor discurso de toda la historia, en el que básicamente le concluye a Floch que sí que tiene sentido seguir esas órdenes, porque puede decidir simplemente morir por egoísmo tratando de huir de ese combate, pero si lo hace no dará valor al esfuerzo de los próximos soldados que sigan su legado. El ataque con toda probabilidad de morir que se iba a hacer contra el titán bestia no tenía otro sentido que precisamente ese, sacar una mínima posibilidad de esperanza para que la humanidad pudiera continuar todo el trabajo que había hecho la Legión previamente. Ese era el máximo sentido de que Erwin se pusiera el primero en la línea de batalla sabiendo que iba a morir instantáneamente. Justo entonces, un recluta como Floch, que haciendo todas esas preguntas que le había hecho a Erwin no había hecho otra cosa sino revelar su verdadera identidad, Floch era un cobarde que ni siquiera tenía claro lo que significaba ser un soldado, le da una especie de vuelta de tuerca a su mentalidad. Ve a Erwin como una especie de ser prácticamente divino al que seguir sí o sí, alguien que está completamente avanzado y que realmente puede estar en posesión de la verdad, aunque parezca un demonio. Entonces, sin dudarlo ni un segundo, los reclutas se disponen a atacar al titán bestia, y como no podía ser de otra manera, absolutamente todos mueren en combate. Pero lo próximo que ve un Floch, que parece que en ese momento se había desmayado, era como Levi había reventado a todos los titanes posteriores y se había cargado, o al menos debilitado muchísimo, al titán bestia tal y como Erwin lo tenía planeado. Varias escenas después, Levi estaba dispuesto a darle la jeringuilla a Armin, aunque algo lo detenía y hacía que prácticamente actuase a cámara lenta, como si supiese que de alguna manera un soldado moribundo iba a traer al comandante todavía vivo para elegirle a él, algo que evidentemente estaba fuera de toda probabilidad por mucho que acabase ocurriendo. Justo entonces la situación se torna en el mayor debate de todo Shingeki no Kyojin: ¿quién debía vivir, Armin o Erwin? E incluso los propios protagonistas lo debaten en ese mismo momento en el tejado de las casas de Shiganshina, y lo que aquí dice Floch me parece brutal. Justo en este punto, Floch hace un ejercicio
ejercicio de realismo y sinceridad total, como te venía comentando. Y es que básicamente admite ante todos los presentes que estuvo a punto de matar a Erwin cuando lo vio moribundo, todavía vivo y respirando, en el campo de batalla, pero que justo entonces entendió que era el demonio que la humanidad necesitaba. Pero entonces Floch, que no tiene ningún tipo de posicionamiento en la escala militar ni ningún poder físico superior a los allí presentes, le toca simplemente asumir la decisión que se acaba tomando. Y es que es Armin quien sobrevive mientras tienen que ver cómo Erwin muere lentamente. Si le preguntas la opinión a tu tío Jäger, creo que es justo en este punto en el que se enciende esa chispa de la ideología radical de Floch, donde ve que hay una figura a la que seguir, que en este caso sería la de Erwin, y que posteriormente sustituiría por la de Eren, esa figura que represente al máximo los intereses de Eldia y que se enfrenta al enemigo pese a que tenga que hacer todos los sacrificios que tenga que hacer. Justo aquí pasamos al siguiente punto, el valor que yo le asigno a Floch por defender a sus ideales y a los suyos, y evidentemente para ver esto tendríamos que avanzar una temporada más en Shingeki no Kyojin. Cuando avanzamos hasta los sucesos de la cuarta temporada, donde vemos el ataque de la Legión de Reconocimiento a Liberio, que básicamente está obligada a hacerlo por las acciones egoístas o más bien individualistas de Eren Jaeger, vemos a un Floch completamente convencido de todo lo que se está haciendo. Él cree que lo que ha hecho Eren está correcto. Todavía no vemos a un Floch tan independiente, tan líder de sus tropas y de su movimiento, pero básicamente todas sus acciones se le ve prácticamente riendo o sonriendo de que los ataques salgan con éxito. El contraste, si te fijas, es brutal porque otros soldados todavía más veteranos como Jan, Connie o Sasha ponen otras caras completamente distintas, unos rostros que quizás no sean de dolor puro, pero evidentemente son de personas que saben que no le gusta y que no está bien lo que están haciendo. La radicalidad y el extremismo de Floch llega entonces hasta tal punto que cuando vemos la escena de Gabi y Falco subiendo al dirigible, este soldado está a punto de tirar a esos dos niños. Evidentemente no son dos niños plenamente inocentes, son candidatos a guerreros que se han manchado las manos, pero el hecho de que este personaje sea capaz de darle una paliza a esos dos infantes e incluso matarlos de una forma tan vil como tirarlos de un Zeppelin, habla bien de cómo Floch en ese momento estaba cayendo hacia la oscuridad. De vuelta a la isla de Paradise, ya veríamos esos tintes del líder revolucionario de Floch, y es que evidentemente el soldado pelirrojo se estaría liando con Eren para, digamos, hacer ese plan a espaldas de la Legión de Exploración y tenerlos controlados para asegurar el bienestar de Eldia. Poco después, Floch sería arrestado por la Legión de Reconocimiento por insubordinación y por actuar por su cuenta, y esto no sería más que el caldo de cultivo para crear la que sería la segunda facción completamente dividida de la Legión de Exploración, los famosos Jägeristas. Los Jägeristas podrían definirse como una facción del ejército que sigue por completo la ideología, los pasos, la mentalidad y el plan militar de Eren Jaeger. Todo ello en contraste con una Legión de Exploración quizá un poquito más laxa, un poquito más moderada, que se abre a otras vías de negociación con el mundo y sobre todo a intentos de diplomacia con otros países aliados. Justo aquí Floch se ha convertido en un personaje completamente distinto al de la primera vez, y es que ahora Floch es un personaje de estos que o estás con él o estás contra él. Él defenderá sus ideales a capa y espada aunque le cueste la vida, y para ello se tornará en una especie de sádico que arrestará incluso a excompañeros y matará a quien tenga que matar. Aquí es importante recalcar que Floch no es un villano típico que actúa por maldad pura o algo así, sino que a lo largo de todo su arco de desarrollo se ve como sus decisiones están motivadas por la protección de su gente, por asegurar la supervivencia de los eldianos en un mundo que sabe bien que los desprecia. Esta defensa tan fuerte de sus ideales, que en cierto modo puede tener una lógica, ya que cualquier pueblo, raza o ser humano querría asegurar su supervivencia versus otra raza que trate de aniquilarla, crea un conflicto moral dentro del espectador, ya que, aunque evidentemente todas sus acciones por separado son muy cuestionables, se pueden entender desde su perspectiva. Todo esto nos lleva a concluir que Floch ya se ha convertido en una figura completamente polarizante, y su posición hace que los demás personajes de la obra se vean completamente forzados a enfrentarse a la dura realidad de lo que significa luchar por un ideal. Pero dicho todo lo anterior, ahora tenemos que pasar al tercer punto que hace a Floch un personaje brillante narrativamente hablando, y es algo que podríamos llamar como su caída hacia la oscuridad, pero sobre todo su transformación en sádico. Para tu tío Jäger, la caída hacia la oscuridad de Floch es probablemente uno de los elementos que hacen a este personaje tan interesante, porque lo que comienza como un joven idealista se va transformando muy poquito a poco y gradualmente en un líder completamente sádico que justificaría las peores atrocidades por el bien de su causa. Llegados a este punto, es inevitable que nos hagamos la pregunta que todo el internet se ha hecho durante muchísimos años, y es ¿por qué diablos Floch se convierte en un personaje tan sádico? Pues para mí la respuesta es muy clara y se divide en dos puntos, y es que creo que en primer lugar Floch ha entendido que la violencia y la opresión son herramientas que para él son totalmente legítimas y de hecho muy efectivas para lograr todos sus fines. Si hay algún soldado rebelde o si parte de la Legión de Exploración no está de acuerdo con sus planes, puede matarlos y se acabó el problema. Por otro lado, Floch ha llevado su radicalidad a un siguiente nivel, y es que parece que ahora considera que la raza eldiana ya no es solo una raza que simplemente lucha por su supervivencia
supervivencia y su liberación, como podría hacer cualquier otra raza en esa situación, sino que empieza a considerar a los eldianos como un pueblo privilegiado, un pueblo superior que debe sobrevivir a costa del mundo entero. Precisamente por esto trata como trata a todos los prisioneros marleyanos, lo cual es una gran ironía porque todos esos marleyanos tratarían así a los eldianos, de forma que no te estás diferenciando en nada con ellos y demuestras lo parecidos que sois, porque realmente todos sois humanos. Aquí podríamos decir que su transformación es un reflejo del impacto que puede tener la guerra en las personas, ya que Floch es el ejemplo de cómo los ideales pueden corromper por completo a alguien, llevándolo a tomar decisiones que verdaderamente son inhumanas. Si has llegado hasta aquí, mi querido Jäger, te felicito porque eres una de esas personas que me gusta tener en el canal, una persona que puede disfrutar tanto de vídeos un poquito más dinámicos como de análisis más detallados, así que si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas porque creo que te va a molar mucho esta comunidad. Ahora sí que sí, vamos con el cuarto punto y el que para mí es el más importante y rompedor del desarrollo de Floch. En el mundo del anime hay muchos personajes que a priori quizá no parezcan los más fuertes, no tienen ningún tipo de rasgo físico que los diferencie o un grandísimo poder de base, pero que cuando defienden una ideología a muerte, o un ideal, o un sentimiento, pueden multiplicar su fuerza incluso por 10 veces. Y aunque Shingeki no Kyojin no es un anime de estos de poderes raros y escala de poder, un soldado humano puede llegar a hacer cosas legendarias si es por defender una ideología que considera la correcta. Si hay algo que siempre respetaré de una persona, independientemente de que su ideología sea afín a la mía o no, sea que pueda estar de acuerdo en algunas cosas o no, será la determinación que muestre para sus actos, porque no hay nada más poco creíble que una persona que defiende un mensaje pero luego no concuerdan sus acciones con él. Sin embargo, cuando vemos una persona que puede defender un mensaje, en este caso como es el de Floch, demasiado radical y extremista, cuando lo ves actuar dando toda su vida y sacando ese poder de dentro que realmente demuestra que se cree lo que está diciendo, como espectador no te sale otra cosa que la admiración. Si hay algo claro en Shingeki no Kyojin es que Floch se sumió por completo en la oscuridad. Se sumió en un sadismo que prácticamente le lleva a ser comparado con los peores generales de Marley. Pero si hay algo que a este personaje no se le puede achacar ni echar en cara, es la increíble determinación que tiene. Desde el punto de vista de Floch, Paradis es simplemente un pueblo oprimido que simplemente quiere vivir y dejar vivir y no entiende cómo todos los países del mundo quieren atacar a esta isla. Evidentemente, esta es una visión simplista porque luego podríamos entender que esta raza es capaz de convertirse en titanes y albergar un poder monstruoso, además de la historia que tienen detrás consigo, algo que evidentemente no justificaría que todas las naciones quisieran destruir este país, pero que tampoco justificaría un retumbar a gran escala que destruyera el mundo entero. Todo esto converge en una escena legendaria y para mí de las mejores de todos Shingeki no Kyojin, en la que Floch aparece saliendo de esa ventana en el puerto y alerta a todos los Jägeristas de que Armin, Yang, Connie y compañía son unos traidores de Eldia y que hay que acabar con ellos en ese momento. La pelea se vuelve completamente carnizada, donde participan la titán hembra, el titán acorazado, Mikasa asesinando a todos los Jägeristas, pero sobre todo hay una última escena que realmente es el prime de esta pelea, una escena donde Floch parece recordar todos los esfuerzos y todas las batallas que ha vivido e incluso cómo Erwin dejó ese legado en esa carga contra el titán bestia. Todo eso se une en su consciencia y lanza todas las fuerzas que tiene para enfrentarse al titán de Falco, que se lo acababa de sacar, a la comandante de la Legión de Exploración, Hanji, que destacaba por toda la fuerza que tenía, e incluso a un segundo titán cambiante como es el de Pieck. Tras haberlos esquivado a todos y enfrentarse a todos, se disponía a lanzar su última lanza relámpago contra el barco que podría detener el retumbar, pero entonces Gaby disparó contra él, acabando con todos sus planes. Personalmente creo que el hecho de que a Floch no le salgan las cosas bien, es decir, que Gaby le clave todo el disparo ese en el último momento, a nivel de guión está bien porque es lo que tenía que pasar, pero creo que es bastante poético, porque creo que la mayoría de personas, si nos ponemos en serio y bajamos las cosas a tierra, vamos con la alianza. Creemos que el retumbar es algo completamente exagerado y que la cosa se podría solucionar de otra manera, pero el hecho de que el autor nos plantee esa segunda visión tan incómoda que nos hace estar de acuerdo con algunas cosas de Floch y con otras cosas no, hace que esta obra se enriquezca al máximo y se convierta en una obra maestra. Llegados a este punto, me encantaría saber tu opinión y que me dejes un comentario sobre qué te parece a ti Floch. ¿Crees que es un buen personaje, pero que quizá igualmente lo odias? ¿Crees que no está tan bien escrito como puede parecer? Déjame tu opinión en la caja de comentarios porque te voy a leer 100% y si puedo te voy a responder seguro. Si este vídeo te ha molado, te voy a dejar dos por aquí que son muy parecidos y seguro te van a entretener un rato. Nos vemos en la próxima. Adiós.